aquí nos vamos acercando a cosas más fáciles y mi pregunta era más sencilla aún, o sea, iba concretando realmente qué es lo que tenía que encontrar, ¿vale? Pero luego venía la gran pregunta de cómo suena un tratamiento acústico, ¿vale? Es una pregunta un poco pescaría que se muerde la cola, ¿no? Porque al final... Entonces, para todo esto, me surgieron muchísimas dudas, pero empecé poco a poco a descubrir el camino para darle el sonido al nuevo Seat Ibiza, ¿vale? Entonces, la primera cuestión era, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer como productor para poder sonorizar el coche? Pues nada, pues creo que lo fundamental era intentar buscar el paralelismo con la gente que había diseñado, ¿no? Entonces hicimos un viaje a Martorell, estuvimos en la factoría y ahí, pues con mi equipo, pues estuvimos intercambiando ideas, planeando cómo íbamos a hacer ese diseño y cómo íbamos a hablar con cada uno de los ingenieros, ¿no? Entonces lo basamos en cuatro partes el sonido, para intentar definirlo con claridad. El primero era el corazón del sonido. El corazón del sonido es el motor, cómo suena un motor, cómo suenan los escapes, ¿vale? Entonces nos llevaron a una sala, ¿vale? Que supongo que todos conoceréis, que es una sala donde se analiza el sonido. Ahí yo ya estaba, ahí empezaba a estar alucinado porque realmente estar en una pecera gigante, veíamos una pecera gigante, la pecera es donde los cantantes se meten a grabar y no haya ningún ruido de fuera, y al lado de la pecera está el productor dirigiendo cómo tiene que cantar o qué es lo que tiene que hacer, y ahí tienes la percepción exacta del sonido. Entonces fue maravilloso porque de repente tenía una pecera y dentro de la pecera había un Seat Ibiza, y dentro de ese Seat Ibiza había un sonido, había un diseño de sonido ya hecho, y yo estaba como exactamente igual que cuando estoy con Miguel Bosé o cuando estoy con Bebe en un estudio, pero quien estaba dentro de la pecera era el Seat Ibiza. Entonces aquí descubrí el primer sonido, ¿vale? El sonido, busqué la similitud con el bajo. El bajo de la canción es un sonido que para mí los grandes bajistas, el bajo es ese instrumento grande que tiene 4 cuerdas, los grandes bajistas lo que hacen es darle motor al coche, le dan motor a la canción, tienen esa fuerza especial, ¿no? Entonces, yo cuando estuve con Rogelio, que era el encargado de ese diseño de ese sonido, pues la verdad es que era maravilloso ver la cara cuando yo al día siguiente le enseñaba el sonido de ese motor. Entonces, vamos a escuchar el sonido del motor. Vale, tiene un sonido que si le damos a la imaginación, si tiene ese acelerón cuando de repente se mueve y hace pum, ¿vale? O sea, tiene esa parte de motor. Luego nos vamos a la siguiente parte. ¿Cómo suena la luz? Teníamos que buscar el sonido de la luz, ¿vale? Esta es una parte que a mí me fascinó, ¿vale? Es una parte que me fascina del coche. Es el sonido, para mí ha sido el sonido más fácil, ¿vale? Y hablando con Maite en esa especie de nave súper oscura, calibrando, viendo cómo se mueven los faros, cómo se dirigen y todo, fue fácil descubrir el sonido de los LED. Y este es el sonido que le dimos a la parte de las nuevas luces del Seat Ibiza. Vale, como veis es un sonido que tiene un punto tecnológico, que tiene una especie como de mini chispitas que a mí me recuerdan muchísimo a la parte de los LED. Y luego entramos en el sonido, en la parte del sonido del espacio. Esta parte, aquí con Adrián, que era el ingeniero de la parte de sonido, fue muy sencillo porque ahí es el diseño de los sonidos de un coche. Cómo suena una puerta, cómo tiene que sonar, cuando cierras esa puerta, esa sensación. Y lo primero que yo hago cuando me subo a un coche es cuando cierras la puerta, ver si ese sonido te cautiva, ¿no? Pues él me enseñó cómo se hacen ese tipo de cosas, cómo se escuchan las cosas dentro del coche. Entonces empezamos a hablar de los graves, ¿vale? La parte de abajo de los graves, el poderío, es importantísimo cuando enciendes un equipo de música y suena, ¿vale? Eso te da como una sensación de esto es un coche fuerte, es un coche que me gusta. Entonces, cuando vi la cara de él también, él sabía perfectamente que me iba a ir a la parte del sonido, que iba a llevar una parte más rítmica y que iba a sostener esa parte de graves, y este era el sonido.
¿vale? Ahí, como veis, tiene cierta similitud a cerrar puertas, hay algo ahí de graves, hay una mezcla que tenía todo ese color, ¿no? Y luego llegamos a la parte del sonido del color, cómo suena el color del coche. Aquí hablando con Amanda y Carol, dos hermanas además que de tradición familiar que son encantadoras, lo primero que me enseñaron, ¿vale?, era cómo se mezclaban, cómo se iban mezclando todos esos colores. O sea, cómo cogen de una paleta, de un pantón de colores y buscan y mezclan. Y al principio yo tenía la definición que os había dado. Tenía la definición del color, ¿vale? Porque la temperatura de este coche, la temperatura de este color es parecida a la temperatura de la música. Aquí es donde realmente hay más similitudes con la música, porque ahí empezamos a hablar de la ecualización. La ecualización en una canción, cuando tú masterizas una canción, cuando llegas al punto final de la canción, cuando ya todo está mezclado, juegas con el brillo, juegas con texturas que son muy parecidas a las del color. Y ahí lo pasamos increíble, porque hablamos, no, es que hay canciones que de repente si yo hago así suenan más oscuras, o si hago así tienen más brillo. O sea, son adjetivos que son absolutamente paralelos a los del diseño del color. Pero lo que más me gustó eran las texturas, o sea, ver las texturas de una pintura de un coche en previo, o sea, cómo le van metiendo brillo y todo esto. Entonces, directamente mi asociación fue a las gotas, o sea, porque parece que no, pero tiene cierto punto de humedad que a mí me cautiva, y este es el sonido que sacamos. ¿Vale? Tiene cierta parte como permeable, como que de repente hay una especie de roce entre la parte del color y la pintura en sí, ¿no? Entonces, llegado a este punto, conseguimos lo más importante, ¿no?, que es unir todo esto, cómo unimos todo esto, cómo sonaría y qué color puede empezar a tener el coche, ¿no? Entonces, este era un poco, digamos, el resultado de la parte musical. Ya estaban todos los elementos. Entonces, llegados a este punto, lo que hicimos, ¿vale? Lo que hicimos fue buscar, aquí falta algo, aquí falta una persona que le dé personalidad al coche y una canción que la gente conozca y que nos ayude a disfrutar y a entender esta canción. Porque creo que entrando en la melodía, en la sintonía perfecta y jugando con todas estas herramientas se puede entender mucho mejor el coche. Y el resultado final, pues es esta maravillosa canción y esta maravillosa aventura, y que muy pocas veces en mi vida laboral tengo tanto tiempo. Poder explicar una canción durante 10 minutos tan gráficamente es una experiencia realmente evocadora, porque la gente entiende mucho mejor qué es lo que es la música y cómo los paralelismos que puedes encontrar entre la música y un coche tan maravilloso como el nuevo Seat Ibiza. Y vamos a escuchar el resultado final. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? There's a spark in you.
este es el remix de Katy Perry, es la mezcla entre el nuevo Seat Ibiza, Carlos Jean, Katy Perry, y creo que va a tener un éxito. Bueno, lo digo ya porque yo ya la he pinchado en muchas sesiones y es una canción que tiene bastante éxito. Y espero que la disfrutéis y que anime muchísimo a la gente a entender, como he dicho antes, y a comprar el nuevo Seat Ibiza. Muchas gracias.